El sueño del mar. Itzcuatl, un joven azteca de 14 años, vivía en una pequeña aldea cerca de la gran Tenochtitlán. A lo lejos, el imponente lago Texcoco brillaba bajo el sol, pero su mente no estaba allí, entre los campos de maíz o las montañas circundantes. Mientras los otros jóvenes entrenaban con arcos y lanzas, preparándose para convertirse en guerreros del poderoso imperio azteca, Itzcuatl soñaba con un destino diferente. Su mente, su corazón, estaban más allá, en un lugar desconocido y lejano. Padre, ¿cómo es el mar? Preguntaba a menudo, sabiendo que su padre, Huitzilopochtli, había viajado más allá de las tierras de su pueblo en sus campañas militares. Huitzilopochtli siempre lo miraba con cierta molestia, casi como si esas preguntas no fueran dignas de un joven destinado a ser guerrero. Pero, aún así, respondía. El mar es vasto, Itzcuatl. Es inmenso. Tan grande que no puedes ver el otro lado. Las olas son altas, poderosas como los dioses, y su rugido puede oírse a kilómetros. Es hermoso y peligroso a la vez. Pero para Itzcuatl, esas palabras no hacían más que alimentar un fuego interno, uno que lo impulsaba a soñar más allá de las fronteras de su tierra. Soñaba con montar esas olas, con desafiar las aguas del océano como un guerrero enfrentaría a un enemigo en el campo de batalla. Un día, mientras caminaba junto a su mejor amiga, Xóchitl, a la orilla del lago Texcoco, le confesó su deseo más profundo. El agua tranquila del lago reflejaba el cielo, pero para Itzcuatl, eso no era suficiente. El lago era apenas una sombra de lo que él imaginaba que sería el mar. Xóchitl, algún día dejaré esta tierra, dijo, mirando el horizonte. Voy a ir al mar. Quiero montar las olas. Xóchitl lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Habían sido amigos desde pequeños, pero ella siempre había creído que, como todos en su aldea, Itzcuatl seguiría el camino de los guerreros o de los sacerdotes. ¿Montar las olas? Preguntó, riendo suavemente. Eso es imposible, Itzcuatl. Las olas son indomables. Solo los dioses pueden controlarlas. No lo sé, respondió él, con una seriedad que la sorprendió. Pero lo voy a intentar. Siento que mi destino está allá, en el mar. No aquí, en estas tierras. Xóchitl, al ver la pasión en los ojos de su amigo, supo que no estaba bromeando. Había algo en Itzcuatl que siempre lo hacía diferente a los demás, como si su alma perteneciera a otro lugar, a otro tiempo. ¿Y cómo piensas llegar allí? Preguntó ella, tratando de entender. El mar está muy lejos. Ni siquiera sabemos si existe un camino seguro. No lo sé aún, admitió Itzcuatl. Pero lo encontraré. Algo dentro de mí me dice que debo hacerlo. Las semanas pasaron, pero el deseo de Itzcuatl no desapareció. En lugar de entrenar con las armas, como lo hacían los otros jóvenes, pasaba horas en el lago, tratando de sentir el flujo del agua bajo su cuerpo. Había construido una pequeña balsa de madera y la empujaba hacia las corrientes más rápidas, imaginando que las olas lo llevaban hacia un mundo desconocido. A menudo, Xóchitl se sentaba a la orilla, observándolo, sin entender completamente por qué estaba tan obsesionado con algo tan lejano y peligroso. Estás perdiendo el tiempo, Itzcuatl, le decía a menudo, mientras él se subía a la balsa. Deberías entrenar con los otros chicos. Pronto llegará el tiempo de la guerra, y necesitas estar preparado. No quiero la guerra, Xóchitl, respondía él, remando hacia el centro del lago. Quiero la libertad. Pero no todos compartían su visión. Su padre, Huitzilopochtli, se preocupaba cada vez más por el comportamiento de su hijo. Había dedicado su vida a servir al imperio, a luchar por los dioses, y esperaba que Itzcuatl siguiera sus pasos. Sin embargo, cada vez que lo veía en el lago, en lugar de entrenar con los otros jóvenes, sentía que algo estaba mal. Una tarde, después de regresar de una larga campaña militar, Huitzilopochtli encontró a Itzcuatl junto al lago, practicando con su balsa. La paciencia del guerrero estaba agotada. Itzcuatl. Rugió,
caminando con pasos pesados hacia la orilla. Deja esa cosa y ven aquí ahora mismo. El joven, sorprendido, regresó a la orilla con rapidez, dejando la balsa a la deriva. Padre, comenzó, pero Huitzilopochtli no le dio tiempo para hablar. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la balsa con desdén. ¿Es así como entrenas para proteger a tu pueblo? ¿Es así como te preparas para honrar a nuestros dioses? Padre, yo. Silencio. Interrumpió Huitzilopochtli, su voz resonando como un trueno. Eres mi hijo, y estás destinado a ser un guerrero. No puedo permitir que sigas perdiendo el tiempo con sueños inútiles. Itzcoatl bajó la mirada, sintiendo el peso de las expectativas de su padre sobre sus hombros. Pero, padre, siento que mi camino es otro. El mar me llama. No puedo explicarlo, pero sé que mi destino está allí. Huitzilopochtli lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Respiró profundamente, tratando de controlar su furia. El mar no es para nosotros, Itzcoatl. Somos hijos de la tierra, de los campos y las montañas. Nuestro deber es aquí, no en algún lugar lejano persiguiendo fantasías. Itzcoatl apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Sabía que su padre no lo entendería, pero eso no cambiaba lo que sentía. Lo siento, padre, dijo finalmente. Pero no puedo ignorar lo que siento. Huitzilopochtli lo miró durante un largo momento, y luego, con un gesto de frustración, dio media vuelta y se alejó, dejando a su hijo solo en la orilla. Aquella noche, Itzcoatl no pudo dormir. Las palabras de su padre resonaban en su mente, mezclándose con el rugido del mar que imaginaba en sus sueños. Sabía que su decisión lo pondría en conflicto con su familia y su pueblo, pero también sabía que no podía traicionarse a sí mismo. A la mañana siguiente, Itzcoatl se dirigió al templo de Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, en busca de respuestas. Frente a la enorme estatua de piedra del dios, se arrodilló y cerró los ojos. Tlaloc, gran dios del agua, guíame, susurró. Muéstrame si mi camino está en el mar o si debo renunciar a este sueño. Durante lo que parecieron horas, Itzcoatl permaneció en silencio, esperando una señal. El viento soplaba suavemente, y de repente, un sonido llamó su atención. Desde la lejanía, el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros cesaron, y en su lugar, escuchó algo diferente. Era un susurro, un eco lejano que parecía venir del mismo corazón del templo. El sonido de las olas, como si el mar mismo le hablara. Se levantó, con el corazón acelerado, sabiendo que había recibido la respuesta que buscaba. No podía ignorar su destino. El mar lo llamaba, y él estaba decidido a responder a esa llamada, sin importar las consecuencias. Cuando salió del templo, Xochitl lo esperaba fuera, con una mirada preocupada. ¿Estás bien?, preguntó ella. Itzcoatl asintió. Sí. He tomado mi decisión, dijo con determinación. Voy a ir al mar. Nada me detendrá. Xochitl lo miró fijamente, sin saber qué decir. Sabía que Itzcoatl estaba decidido, pero también temía por su seguridad. El mar era un territorio desconocido, lleno de peligros. Entonces te acompañaré, dijo finalmente, sorprendiendo a Itzcoatl. No puedo dejar que hagas esto solo. Xochitl, no tienes que. Lo sé, interrumpió ella. Pero lo haré de todos modos. Eres mi amigo, y si este es tu destino, quiero estar a tu lado. Itzcoatl sonrió, agradecido por su apoyo. Sabía que el camino hacia el mar sería largo y peligroso, pero con Xochitl a su lado, sentía que podría enfrentar cualquier desafío. Así, comenzó su aventura. El viaje comienza. El sol ya había comenzado a descender en el horizonte cuando Itzcoatl y Xochitl se reunieron en las afueras de la aldea, listos para emprender su travesía. El aire estaba cargado de una tensión que ambos podían sentir, como si cada paso que tomaran los llevara más allá de los límites de lo conocido, hacia un destino incierto.
Los colores del cielo se mezclaban en tonos naranjas y púrpuras, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar débilmente en el cielo. Sabían que esta sería la última vez que verían Tenochtitlán durante mucho tiempo. ¿Estás segura de que quieres venir?, preguntó Itzcoatl, mirando a Xóchitl, quien estaba cargada con una pequeña bolsa de tela llena de provisiones. Ya te lo dije, respondió ella, sin titubear. No te dejaré solo en esto. Además, ¿cómo voy a dejar que mi mejor amigo se pierda en una aventura sin mí? Itzcoatl sonrió, sabiendo que Xóchitl no cambiaría de opinión. Apreciaba su lealtad y valor, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Él había sido quien inició este viaje, un camino que podría llevarlos a peligros desconocidos, pero lo cierto era que no podía imaginarse emprenderlo sin ella. Caminaron en silencio durante un rato, siguiendo el sendero que los sacaba de la aldea y los adentraba en los densos bosques que bordeaban el lago Texcoco. Las hojas crujían bajo sus pies, y el sonido de las aves nocturnas llenaba el aire a medida que se adentraban más en la penumbra. No puedo creer que estemos haciendo esto, comentó Xóchitl finalmente, rompiendo el silencio. Nunca imaginé que dejaría nuestra aldea para, bueno, ¿ni siquiera estamos seguros de hacia dónde vamos? Itzcoatl miró hacia adelante, sus ojos fijos en un punto invisible más allá de los árboles. El mar, dijo simplemente. Sé que está allí, más allá de estas montañas, más allá del horizonte. Y cuando lo encuentre, encontraré lo que estoy buscando. Xóchitl frunció el ceño, aunque no cuestionó sus palabras. Sabía que Itzcoatl tenía una conexión especial con el agua, algo que no podía explicarse fácilmente. Pero eso no evitaba que la incertidumbre se colara en su mente. ¿Y si no lo encontramos?, preguntó, con voz suave. ¿Y si no es lo que esperas? Itzcoatl hizo una pausa, pensativo, antes de responder. No lo sé, Xóchitl. Pero si no lo intento, si no sigo este llamado, nunca podré saberlo. Y no puedo vivir con esa duda. Su respuesta, aunque honesta, no tranquilizó completamente a Xóchitl, pero decidió no presionar más. A veces, la única manera de comprender algo era viviéndolo, y aunque el temor la acompañaba, también sentía una extraña emoción por lo que podrían descubrir. Después de horas de caminar por los senderos del bosque, decidieron hacer una pausa. Itzcoatl recogió algunas ramas secas y encendió una pequeña fogata, mientras Xóchitl preparaba algo de maíz que habían traído para comer. Las llamas lanzaban sombras danzantes sobre los árboles cercanos, y el crujir de la leña era el único sonido que los acompañaba. ¿Crees que nuestros padres se darán cuenta de que nos hemos ido?, preguntó Xóchitl mientras se sentaban frente al fuego. Itzcoatl suspiró. Probablemente ya lo saben. Mi padre debe estar furioso. El silencio que siguió estuvo lleno de una mezcla de culpa y determinación. Sabían que habían desobedecido las expectativas de sus familias, pero también entendían que seguir sus propios caminos era una parte inevitable de su crecimiento. Xóchitl tomó un sorbo de agua de su cantimplora y miró a Itzcoatl con curiosidad. Nunca te lo he preguntado directamente, pero, ¿por qué el mar?, preguntó ella. Hay tantas cosas que podrías hacer aquí, en la aldea. Podrías ser un gran guerrero como tu padre. ¿Por qué esta obsesión con el océano? Itzcoatl se quedó en silencio un momento, contemplando las llamas danzantes del fuego. No lo sé con certeza, admitió. Pero desde que escuché a mi padre hablar sobre el mar por primera vez, algo dentro de mí cambió. Es como si el agua me llamara, como si hubiera algo allí que necesito descubrir. No puedo explicar por qué, pero sé que es mi destino. Xóchitl lo observó con atención, tratando de entender esa pasión tan inexplicable que lo impulsaba. Había algo en la manera en que hablaba, en la intensidad de su voz, que le hacía creer que, aunque todo pareciera imposible, Itzcoatl podría lograrlo. Sabía que su amigo tenía una voluntad fuerte y una visión que pocos compartían. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos allí?, preguntó ella finalmente. No podemos simplemente caminar hasta el mar y ya. Itzcoatl sonrió levemente,
como si ya hubiera pensado en eso. He estado investigando, dijo. Los antiguos navegantes aztecas tenían un conocimiento profundo del agua, y hay rumores de que algunos llegaron a dominar las corrientes del mar. Si encontramos a alguien que sepa más sobre esto, podríamos aprender a dominar las olas. Xóchitl lo miró incrédula. ¿Quieres surfear las olas? Itzcoatl asintió, con una chispa de emoción en sus ojos. Sí. Quiero sentir el poder del mar bajo mis pies. Quiero montarlas, controlarlas, hacer que me lleven a lugares que nadie ha visto antes. Xóchitl se rió suavemente. Siempre has sido un soñador, Itzcoatl. Pero si alguien puede hacer eso, eres tú. Itzcoatl sonrió, agradecido por el apoyo de su amiga. Sabía que el camino sería difícil, pero con Xóchitl a su lado, sentía que todo era posible. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros los despertó antes del amanecer. Se apresuraron a apagar la fogata y a continuar su viaje. Mientras avanzaban a través del bosque, el terreno se volvía más accidentado, y las montañas se alzaban imponentes frente a ellos. ¿Estamos cerca?, preguntó Xóchitl, jadeando ligeramente por la caminata. No lo sé, admitió Itzcoatl. Pero algo me dice que estamos en el camino correcto. Conforme ascendían por los senderos empinados, notaron que el aire se volvía más fresco y que las nubes se arremolinaban en las alturas, como si el mismo cielo estuviera observando su travesía. Xóchitl, que siempre había sido práctica, comenzó a preocuparse por el hecho de que no tenían un plan claro. Itzcoatl, ¿qué haremos si no encontramos el mar pronto?, preguntó ella, tratando de ser realista. Lo encontraremos, respondió él con convicción. Solo tenemos que seguir adelante. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un sonido nuevo, diferente al viento o al murmullo de los árboles. Era un rugido distante, como el retumbar de un animal gigante. Xóchitl se detuvo, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Es eso?, empezó a decir, pero Itzcoatl ya estaba corriendo hacia adelante, sus pasos ligeros y rápidos. El sonido aumentaba en intensidad con cada paso, y el corazón de Itzcoatl latía con fuerza en su pecho. Cuando finalmente llegaron a la cima de la colina, ambos se detuvieron en seco, sin aliento por la carrera y por la vista que se desplegaba ante ellos. Allí, más allá de las montañas, se encontraba el océano. Las olas gigantescas chocaban contra la costa rocosa con una fuerza que les quitó el aliento. El horizonte parecía infinito, y el mar, tan vasto y misterioso como Itzcoatl siempre lo había imaginado. Xóchitl se quedó boquiabierta, sin palabras. Nunca había visto nada tan inmenso, tan imponente. Lo encontramos, susurró Itzcoatl, sus ojos brillando de emoción. Pero mientras contemplaban el majestuoso paisaje, una sombra de incertidumbre se posó sobre ellos. Aunque habían llegado al mar, apenas comenzaban a comprender lo que significaba estar allí. El sol aún estaba alto cuando Itzcoatl y Xóchitl descendieron la colina, acercándose a la costa. El sonido del mar llenaba sus oídos y el olor a sal en el aire era una novedad que los embriagaba. Mientras se acercaban, podían sentir la inmensidad del océano que ahora se extendía ante ellos, como una criatura viva, siempre en movimiento, que los observaba desde sus profundidades. Xóchitl no pudo evitar detenerse por un momento, clavando los ojos en las olas que golpeaban las rocas de la costa. Esto es enorme, murmuró, todavía asombrada. Nunca imaginé que algo así pudiera existir. Itzcoatl, sin embargo, parecía estar en otro mundo. Sus ojos estaban llenos de admiración y una especie de euforia que Xóchitl nunca había visto en él. Este es el lugar, Xóchitl, dijo, su voz apenas audible, como si estuviera hablando consigo mismo. Es aquí donde todo comienza. Ambos bajaron finalmente a la playa, donde el suelo era una mezcla de arena blanca y piedras lisas. Las olas lamían la orilla, y el viento soplaba suavemente, trayendo consigo un murmullo que parecía un susurro lejano. ¿Y ahora qué?, preguntó Xóchitl, cruzando los brazos mientras miraba a su alrededor. Llegamos al mar,
pero no tenemos idea de cómo aprender a surfear estas olas. Y no he visto a nadie en kilómetros. Itzcoatl frunció el ceño, como si no hubiera considerado este detalle antes. Tienes razón, admitió. Pero en el mercado de Tlatelolco, escuché historias sobre un hombre que vive en estas costas, alguien que ha dominado el arte de las olas. Xóchitl lo miró escéptica. ¿Y no te parece raro que nadie en nuestra aldea haya oído hablar de él? Itzcoatl sonrió levemente. Es un mito, lo sé. Pero si las historias son ciertas, él es quien puede enseñarnos a surfear. Xóchitl se quedó en silencio un momento. Las historias de los ancianos solían estar llenas de magia y misterios, pero también de advertencias. A pesar de su naturaleza práctica, había algo en la manera en que Itzcoatl hablaba que le hacía creer que era posible, aunque todo sonara tan irreal. ¿Cómo planeas encontrarlo?, preguntó ella finalmente. Esta costa parece interminable. Antes de que Itzcoatl pudiera responder, ambos escucharon un sonido detrás de ellos. El crujido de pasos en la arena. Se giraron rápidamente y vieron a un hombre alto, de piel curtida por el sol y cabello enredado, caminando hacia ellos. Vestía de manera sencilla, con una túnica ligera, y sus ojos eran oscuros y profundos, como si guardaran secretos antiguos. No muchos jóvenes se aventuran tan lejos de la gran ciudad, dijo el hombre con una voz profunda, pero amigable. ¿Qué los trae hasta esta costa? Itzcoatl dio un paso adelante, con el corazón latiendo rápidamente. Hemos venido a aprender sobre el mar, respondió. Queremos dominar las olas. El hombre los observó en silencio durante un largo momento, evaluando sus intenciones. Finalmente, esbozó una sonrisa. ¿Dominar las olas?, repitió con una risa ligera. Eso no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. El mar es poderoso, más antiguo que cualquier civilización. Los que intentan dominarlo a menudo terminan siendo dominados por él. Xóchitl dio un paso hacia atrás, sintiendo una mezcla de curiosidad y precaución. Pero Itzcoatl, impulsado por su determinación, no se dejó intimidar. No estamos aquí por capricho, dijo. Sé que hay algo en el mar que está destinado para mí. He escuchado las historias, y sé que alguien en esta costa puede enseñarnos. El hombre inclinó la cabeza, como si considerara las palabras de Itzcoatl. Luego, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia la orilla del mar. Si realmente creen estar listos para lo que el mar tiene que enseñarles, síganme, dijo sin mirar atrás. Itzcoatl y Xóchitl intercambiaron miradas de incertidumbre antes de seguir al misterioso hombre. Se detuvo justo en el borde donde las olas besaban la arena y se agachó, recogiendo un poco de agua con ambas manos. Luego, la dejó caer suavemente mientras sus ojos se fijaban en el horizonte. El mar es un ser vivo, dijo, su voz casi un susurro. Tiene sus propios ritmos, sus propias emociones. Algunos días está en calma, otros días se enfurece. Si quieren entenderlo, primero deben aprender a escucharlo. Itzcoatl frunció el ceño, tratando de captar el significado de sus palabras. ¿Escuchar el mar?, preguntó. ¿Cómo hacemos eso? El hombre se giró hacia ellos, con una sonrisa enigmática en su rostro. Cierra los ojos, les ordenó. Siente el viento, escucha el murmullo de las olas, la manera en que se mueven, el ritmo en que respiran. Ambos hicieron lo que el hombre les indicó. Cerraron los ojos y trataron de concentrarse en los sonidos que los rodeaban. Al principio, solo escuchaban el romper de las olas y el suave silbido del viento. Pero lentamente, algo más comenzó a surgir. Un latido, un pulso profundo que emanaba del corazón del océano. Itzcoatl abrió los ojos de golpe, respirando profundamente. ¿Lo sientes?, preguntó el hombre, observando la reacción en el rostro del joven. Itzcoatl asintió, con los ojos brillando de emoción. Es como si el mar tuviera vida propia, dijo. Como si estuviera hablándonos. El hombre sonrió, satisfecho. Exactamente, dijo.
El primer paso para dominar las olas es entender que no pueden ser forzadas. Deben fluir con ellas, moverse como lo hace el agua. Si luchan contra el mar, perderán. Pero si aprenden a moverse con él, les revelará sus secretos. Xóchitl observaba en silencio, sin estar completamente convencida, pero intrigada por lo que estaba presenciando. Itzcoatl, por su parte, parecía haber encontrado una conexión más profunda con el mar, algo que lo impulsaba aún más en su búsqueda. ¿Nos enseñarás a surfear?, preguntó Itzcoatl finalmente. El hombre se cruzó de brazos y miró a los dos jóvenes con una expresión pensativa. Tal vez, respondió. Pero primero deben demostrarme que están listos. El mar no es un juguete. Es peligroso, impredecible, y aquellos que no lo respetan, no sobreviven a sus pruebas. Itzcoatl asintió con firmeza. Estamos listos, dijo, con una convicción que impresionó al hombre. Muy bien, dijo el hombre. Vayan a descansar. Mañana al amanecer comenzaremos. Sin decir más, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse por la playa. Xóchitl lo observó irse antes de girarse hacia Itzcoatl. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Este hombre parece un poco extraño. Itzcoatl, sin embargo, no tenía dudas. Es el maestro que necesitábamos, respondió. Lo sé. Xóchitl suspiró, sabiendo que no había forma de detener a su amigo una vez que había tomado una decisión. Pero, a pesar de su escepticismo, también sentía que algo importante estaba a punto de suceder. El primer encuentro con el mar. El amanecer iluminaba la costa con una luz dorada cuando Itzcoatl y Xóchitl se acercaron nuevamente al lugar acordado. Las olas brillaban con reflejos de luz mientras el misterioso hombre, que aún no les había revelado su nombre, los esperaba de pie en la orilla, con una tabla de madera apoyada en la arena. Su semblante estaba más serio que el día anterior, como si supiera que el verdadero desafío estaba por comenzar. Hoy, su verdadero aprendizaje empieza, anunció sin rodeos, mirando fijamente a los dos jóvenes. Había algo en su voz que transmitía tanto sabiduría como advertencia. Lo que están a punto de enfrentar no es un simple juego. El mar puede ser un maestro cruel. Si no lo respetan, se cobrará su precio. Xóchitl, aún escéptica pero cada vez más intrigada, observaba a Itzcoatl, cuyo entusiasmo no había disminuido en absoluto. El joven no pudo ocultar la emoción que le producía estar frente a lo que, para él, era el comienzo de una gran aventura. Había soñado con ese momento desde que vio por primera vez el mar, y estaba dispuesto a demostrar que podía dominar las olas. El hombre levantó la tabla y la mostró a los jóvenes. Esta es la herramienta que les permitirá cabalgar las olas. Está hecha de madera ligera, diseñada para flotar y moverse con la corriente del mar. Pero no es la tabla la que los llevará a dominar las olas, eso depende de ustedes, de cómo entiendan el flujo del agua y cómo se conecten con su energía. Xóchitl frunció el ceño. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso?, preguntó, cruzando los brazos. Hasta ahora, solo hemos aprendido a sentir el mar, pero no a montarlo. El hombre sonrió, consciente del escepticismo de la joven. Sentir el mar es el primer paso. Ahora deben aprender a moverse con él. Primero, observen. Se giró hacia el mar y comenzó a caminar hacia las olas, sosteniendo la tabla con firmeza. Las olas rompían con fuerza a medida que él avanzaba, pero no parecía temerles. Con movimientos fluidos, se subió a la tabla y, como si fuera una extensión de su cuerpo, comenzó a remar con los brazos, alejándose de la costa. Itzcoatl y Xóchitl lo observaron con atención, sin saber exactamente qué esperar. El hombre parecía perderse en la distancia mientras las olas crecían, hasta que, de repente, se levantó sobre la tabla, balanceándose en medio de una ola que se acercaba rápidamente. Con una gracia casi sobrenatural, comenzó a deslizarse por la cresta de la ola, manteniendo el equilibrio como si el mar lo aceptara como parte de sí. Xóchitl quedó boquiabierta. Es increíble, murmuró. Parece tan fácil.
Itzcoatl, sin embargo, estaba más concentrado en aprender. Observaba cada movimiento del hombre, la manera en que se inclinaba y cómo ajustaba su peso para mantenerse erguido sobre la tabla mientras el agua lo impulsaba hacia la orilla. Cuando finalmente el hombre regresó a la playa, ambos jóvenes estaban impacientes por intentarlo. Ahora es su turno, dijo el hombre, extendiendo la tabla hacia ellos. Pero recuerden, no es solo una cuestión de equilibrio físico. Necesitan sentir el ritmo del mar, moverse con él. Itzcoatl fue el primero en tomar la tabla, decidido a enfrentar el desafío. Con una mirada de determinación, caminó hacia el agua, sintiendo la fría espuma en sus pies mientras avanzaba más adentro. Remó con dificultad, ya que la tabla parecía más pesada de lo que había imaginado. Las olas lo golpeaban con fuerza, pero siguió avanzando hasta que estuvo lo suficientemente lejos de la costa. Desde la orilla, Xóchitl y el hombre lo observaban en silencio. ¿Crees que podrá hacerlo?, preguntó Xóchitl, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Eso depende de él, respondió el hombre, con una expresión inescrutable. El mar no hace excepciones. Lo pondrá a prueba como a cualquier otro. Itzcoatl, ahora listo para su primera ola, sintió una mezcla de nervios y emoción mientras una ola comenzaba a formarse detrás de él. Se levantó con esfuerzo, tratando de imitar los movimientos que había visto antes, pero al primer intento, perdió el equilibrio y cayó al agua con un chapuzón. Xóchitl ahogó una carcajada, pero rápidamente la contuvo al ver que Itzcoatl volvía a la superficie, tosiendo y empapado. No es tan fácil como parece, ¿eh?, gritó desde la orilla, aunque en el fondo estaba preocupada por su amigo. Itzcoatl, sin embargo, no se dio por vencido. Recuperó la tabla y volvió a remar, con el agua salada quemándole los ojos y la respiración dificultada por la fuerza del mar. Una vez más, esperó pacientemente la próxima ola, y esta vez, cuando se levantó, logró mantenerse de pie por unos segundos antes de caer nuevamente. El hombre asintió lentamente desde la orilla. Está aprendiendo, comentó, con un atisbo de aprobación en su voz. No se rinde. Xóchitl, aunque no estaba segura de si quería intentarlo, sintió una punzada de orgullo por Itzcoatl. Sabía que su amigo no dejaría de intentar hasta dominar lo que se proponía. Después de varios intentos más, Itzcoatl finalmente logró cabalgar una ola por un breve pero significativo momento antes de caer nuevamente al agua. Esta vez, al regresar a la orilla, no estaba desanimado, sino lleno de energía, con una sonrisa que reflejaba tanto cansancio como triunfo. Lo hice, dijo, jadeante. Lo hice. Xóchitl lo miró con una mezcla de asombro y admiración. No puedo creer que en verdad lo lograses, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero no pienses que yo me quedaré atrás. Con una mirada desafiante, tomó la tabla de Itzcoatl y se dirigió hacia el mar. Aunque había sido escéptica al principio, algo en el éxito de su amigo la impulsaba a intentarlo. Al igual que él, luchó contra las olas, cayó varias veces, pero poco a poco comenzó a sentir el ritmo del mar. Con el tiempo, también logró mantenerse de pie por unos segundos antes de caer. Ambos amigos se tomaron el día para practicar, turnándose con la tabla, riendo entre caídas y compartiendo pequeñas victorias a medida que mejoraban en su habilidad para surfear las olas. Al final del día, agotados pero llenos de satisfacción, se sentaron en la playa mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. El hombre se acercó a ellos, con los brazos cruzados y una sonrisa leve en su rostro. Han demostrado ser dignos, dijo. El mar les ha permitido comenzar a entenderlo. Pero esto es solo el principio. Xóchitl, recostada en la arena, suspiró. Si esto es solo el comienzo, no quiero imaginar lo que viene después. Itzcoatl, sin embargo, miró al horizonte con una mirada determinada. Lo que sea que venga, estamos listos, dijo con firmeza. El hombre se sentó junto a ellos y, por primera vez desde que los había encontrado, dejó escapar una risa suave. Veremos si están listos, jóvenes. Mañana, el mar será aún más desafiante.
Con esas palabras, el hombre se levantó y se alejó, dejando a Itzcoatl y Xochitl a solas con sus pensamientos y el susurro de las olas. Ambos sabían que lo que les esperaba sería mucho más difícil, pero también sabían que habían dado el primer paso en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El desafío de las olas grandes. El sol estaba apenas comenzando a asomarse en el horizonte cuando Itzcoatl y Xochitl llegaron a la playa. Habían pasado ya varios días desde que habían empezado a aprender el arte del surf bajo la guía de su maestro enigmático, y aunque aún tenían mucho por dominar, sentían que estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el mar les pusiera en el camino. Sin embargo, ese día el océano parecía diferente. Las olas eran mucho más grandes y peligrosas que las que habían enfrentado antes. Rugían con una fuerza imponente, lanzando espuma blanca al aire mientras se rompían contra la orilla con una violencia que no habían presenciado hasta ese momento. Itzcoatl miraba las olas con los ojos llenos de asombro, mientras Xochitl, aunque trataba de ocultarlo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. «Esto no es lo mismo que hemos visto antes», murmuró ella, cruzándose de brazos mientras contemplaba el océano. El maestro apareció detrás de ellos, caminando con la calma de quien había visto y vivido mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Su rostro, como siempre, no revelaba mucho, pero su tono al hablar dejaba claro que lo que enfrentaban ese día era un verdadero desafío. «Hoy el mar está más inquieto», dijo, sin rodeos. «Es el momento de que demuestren lo que han aprendido. Este no será un día fácil». Itzcoatl, aunque intimidado por el tamaño de las olas, sentía que su determinación no había disminuido. Desde el primer día, había soñado con poder cabalgar las olas como lo había hecho su maestro. Sabía que no podía retroceder ahora. «Estoy listo», declaró con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Xochitl lo miró de reojo, visiblemente menos convencida. «¿Estás seguro?», preguntó, bajando la voz. «Estas olas son enormes, mucho más que las que hemos enfrentado antes. No quiero que termines lastimado». «No me rendiré ahora», respondió Itzcoatl, más para sí mismo que para ella. «Este es el momento que hemos estado esperando». El maestro se acercó, con la tabla bajo el brazo, y miró a Itzcoatl y luego a Xochitl. «El mar hoy pondrá a prueba no solo su habilidad física, sino también su mente y su espíritu. Si dudan, si temen, las olas los consumirán. Pero si encuentran la calma dentro de ustedes mismos, el mar los guiará». Las palabras del hombre resonaron profundamente en Xochitl. Ella también quería probarse a sí misma, pero el temor de enfrentar algo tan grande e impredecible la retenía. Miró a Itzcoatl, quien ya se dirigía al agua con la tabla, decidido a probarse. «No voy a dejarte hacerlo solo», dijo Xochitl de repente, con renovada determinación. Itzcoatl le sonrió antes de seguir avanzando hacia las olas. El agua fría chocaba contra sus pies mientras se adentraba cada vez más. La tabla se balanceaba entre las pequeñas olas que rompían cerca de la orilla, pero a medida que Itzcoatl remaba hacia las más grandes, la corriente se volvía más feroz, tratando de empujarlo hacia atrás. Desde la orilla, Xochitl lo observaba luchar contra el poder del mar. Ella también se preparó, tomando la segunda tabla y siguiendo a su amigo. Mientras remaba, trataba de recordar todo lo que habían aprendido, todo lo que el maestro les había enseñado. Pero en el fondo, no podía evitar que el miedo a lo desconocido la asaltara. Itzcoatl llegó a la zona donde las olas eran más altas. Sabía que no podía permitirse dudar ahora. El rugido de las olas llenaba sus oídos, y el viento marino, salado y refrescante, le golpeaba el rostro. Se preparó para su primera ola grande, sintiendo como la energía del agua lo impulsaba hacia arriba. Justo cuando la ola alcanzó su punto máximo, se levantó en la tabla, intentando mantener el equilibrio. Por un instante, todo parecía ir bien. Sentía que el poder del mar fluía bajo él, y por un breve momento, fue uno con la ola. Pero entonces, la fuerza de la ola aumentó repentinamente, y antes de que pudiera reaccionar, Itzcoatl fue lanzado al agua con violencia. Desde la orilla, Xochitl contuvo el aliento al ver a su amigo desaparecer bajo la superficie del agua.
Remó más rápido, impulsada por la preocupación, mientras su maestro observaba con calma. No se movió, sabiendo que este era un momento crucial para Itzcoatl. Momentos después, Itzcoatl emergió del agua, tosiendo y jadeando. Había sido golpeado por la ola, pero no estaba derrotado. Recuperó la tabla y, con una nueva determinación en sus ojos, volvió a remar hacia el océano. Xóchitl lo alcanzó poco después, y los dos amigos intercambiaron una mirada silenciosa. Ambos sabían que este no era un reto común. Las olas grandes no solo ponían a prueba su habilidad, sino también su coraje. No me rendiré, dijo Itzcoatl, empapado pero firme. Yo tampoco, respondió Xóchitl, su voz más suave pero igual de decidida. Ambos esperaron la siguiente ola, que crecía a lo lejos, avanzando hacia ellos como una pared de agua que se elevaba con cada segundo. Esta vez, estaban listos. Cuando la ola los alcanzó, ambos se levantaron al unísono en sus tablas, tratando de mantener el equilibrio mientras el mar rugía bajo sus pies. Itzcoatl, con la mente enfocada y el cuerpo tenso, logró mantenerse erguido por más tiempo que antes. Sentía la adrenalina correr por sus venas mientras la tabla se deslizaba por la superficie de la ola, pero justo cuando pensaba que lo tenía bajo control, la ola cambió de forma, arrojándolo de nuevo al agua. Esta vez, sin embargo, no fue tan abrupto, y logró caer de manera más controlada. Xóchitl, por su parte, se mantenía en pie, sorprendida de sí misma mientras cabalgaba la ola con una gracia inesperada. Por un momento, todo lo que había temido desapareció, y se dejó llevar por la sensación de libertad que el surf le proporcionaba. Pero esa libertad fue efímera. La ola terminó abruptamente, y Xóchitl también fue derribada por el agua, aunque con una sonrisa en el rostro. Ambos jóvenes emergieron del agua, exhaustos pero sonrientes. Sabían que aún les quedaba mucho por aprender, pero el hecho de haber enfrentado esas olas gigantes y haber logrado mantenerse de pie, aunque fuera por unos segundos, era un triunfo en sí mismo. El maestro los observaba desde la orilla, con una leve sonrisa en su rostro. Sabía que ese día marcaría un antes y un después para ellos. Lo han hecho bien, dijo cuando se reunieron con él en la playa. Hoy, el mar les ha mostrado su verdadero poder. Y ustedes le han demostrado que son dignos de seguir aprendiendo. Xóchitl, aún jadeante, se dejó caer sobre la arena húmeda, mirando al cielo mientras las olas seguían rompiendo a lo lejos. Nunca pensé que me sentiría tan viva haciendo esto, admitió con una risa entrecortada. Itzcoatl, de pie junto a ella, asintió mientras miraba al horizonte. Este es solo el comienzo. Aún queda mucho por aprender. El maestro se volvió hacia el mar, su expresión se tornó más seria. Mañana, enfrentarán su mayor prueba. El mar es impredecible, y aunque hoy lo hayan logrado, nunca bajen la guardia. Siempre respeten su poder. Con esas palabras, el maestro se alejó, dejándolos solos una vez más. Ambos sabían que lo que les esperaba al día siguiente sería aún más difícil, pero también estaban seguros de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. El ojo de la tormenta. El amanecer llegó envuelto en una atmósfera inquietante. El cielo, que normalmente se teñía de tonos naranjas y rosados, ahora estaba cubierto por densas nubes grises que se movían rápidamente, empujadas por un viento feroz. El sonido del mar, que solía ser un suave arrullo, había adquirido una intensidad aterradora. Las olas rugían como si un gigante invisible golpeara la costa con furia. Desde la distancia, Itzcoatl y Xóchitl observaban el océano, conscientes de que algo importante estaba por suceder. ¿Crees que podamos surfear con este clima?, preguntó Xóchitl, su voz apenas audible por el silbido del viento. El maestro dijo que hoy sería nuestra mayor prueba, respondió Itzcoatl, sus ojos fijos en las olas gigantes que golpeaban la orilla. Y creo que esto es lo que quiso decir. El maestro llegó a la playa poco después. Su figura, aunque pequeña comparada con la inmensidad del océano, exudaba una confianza inquebrantable. No parecía preocupado por la tormenta que se aproximaba, como si ya hubiera enfrentado ese tipo de retos muchas veces antes. Hoy,
el mar está más furioso que nunca, dijo el maestro con voz firme, mientras miraba las olas gigantes que se formaban en el horizonte. Esta tormenta no es una coincidencia. Es como si el océano mismo estuviera poniendo a prueba su valentía y su habilidad. Pero recuerden, el mar no es su enemigo. Si lo respetan y aprenden a escuchar su voz, podrán cabalgar las olas más grandes. Itzcoatl y Xóchitl intercambiaron una mirada nerviosa. Sabían que este sería el desafío más peligroso que enfrentarían hasta ahora, pero también comprendían que no podían retroceder. Habían llegado demasiado lejos. El viento comenzó a aumentar de intensidad, y el maestro los guió hacia un área más protegida de la playa, donde podrían prepararse sin ser arrastrados por las ráfagas violentas. Mientras se preparaban, Xóchitl no pudo evitar expresar su preocupación. «Esto es una locura», dijo, sacudiendo la cabeza. «Las olas son enormes. ¿Y si no podemos controlarlas?». El maestro, que estaba ajustando su tabla, levantó la mirada hacia ella. «El miedo es natural, Xóchitl. Pero no deben dejar que los domine. El mar está desatado, pero también es un maestro. Si logran encontrar la calma en su interior, podrán encontrar el equilibrio necesario para enfrentarlo». Itzcoatl, quien había permanecido en silencio hasta entonces, apretó los puños. Sentía un torbellino de emociones dentro de él, una mezcla de miedo y emoción. Sabía que esta sería la oportunidad de demostrar de lo que realmente era capaz, pero al mismo tiempo, las olas que veía ante él parecían monstruos insuperables. «Lo haremos», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a Xóchitl. «Hemos entrenado para esto. No voy a dejar que una tormenta me detenga ahora». Xóchitl le sonrió, aunque aún se veía nerviosa. Sabía que Itzcoatl tenía razón, pero no podía ignorar el nudo en su estómago que crecía con cada rugido del océano. Finalmente, con las tablas listas, los tres se dirigieron hacia la orilla. Cada paso se sentía más pesado a medida que el viento se intensificaba, y las gotas de lluvia comenzaron a caer con más fuerza. A pesar de la tormenta, el mar seguía llamándolos, como si estuviera desafiándolos a probar su valía. Cuando llegaron a la orilla, el maestro se detuvo y miró hacia el horizonte. Las olas eran enormes, verdaderos muros de agua que se alzaban amenazantes antes de romperse con estrépito contra la costa. «Hoy no será como los otros días», dijo el maestro, mirando a sus dos estudiantes. «Estas olas no son solo grandes, son impredecibles. No se dejen engañar por su tamaño. En el caos de la tormenta, también hay un ritmo, un flujo que deben aprender a sentir. Confíen en lo que han aprendido, pero también confíen en ustedes mismos». Itzcoatl y Xóchitl asintieron, tratando de absorber las palabras de su maestro mientras sentían la adrenalina correr por sus venas. Sabían que no podían permitirse ningún error. El primero en entrar al agua fue Itzcoatl. El frío del océano lo golpeó de inmediato, pero no se detuvo. Remó con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente que parecía querer arrastrarlo de regreso a la orilla. A cada brazada, sentía el peso del mar empujándolo hacia abajo, pero no iba a rendirse. Xóchitl lo siguió poco después. Aunque más cautelosa, no dejaba que el miedo la paralizara. Sabía que una vez que estuviera sobre la tabla, todo lo que tenía que hacer era enfocarse, encontrar su centro y dejar que sus instintos hicieran el resto. Ambos jóvenes se adentraron más en el mar, sus corazones latiendo con fuerza mientras las olas crecían a su alrededor. Itzcoatl fue el primero en encontrar una ola que parecía lo suficientemente poderosa como para probar su habilidad. Tomó una respiración profunda y comenzó a remar, sintiendo como la ola lo levantaba con una fuerza indescriptible. Cuando la ola alcanzó su punto máximo, Itzcoatl se levantó en la tabla. Durante unos segundos gloriosos, todo parecía estar en armonía. El rugido del océano se desvaneció en el fondo, y solo pudo sentir el viento en su rostro y el poder del agua bajo sus pies. Pero la calma no duró mucho. La ola, en su furia, comenzó a desmoronarse más rápido de lo que Itzcoatl había anticipado. Antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado de su tabla,
sumergido en un torbellino de agua y espuma. Xóchitl observó desde la distancia, su corazón saltando cuando vio a Itzcoatl desaparecer bajo el agua. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el miedo, encontró una nueva ola y decidió enfrentarse a ella. Remó con todas sus fuerzas, y cuando la ola comenzó a elevarla, se levantó sobre la tabla, sus ojos enfocados en el horizonte. Durante unos momentos, Xóchitl sintió que era una con el mar. El viento, la lluvia y las olas formaban un solo ritmo, y ella estaba en sintonía con todo. Pero, al igual que Itzcoatl, fue derribada por la inmensidad del océano. Ambos jóvenes emergieron del agua casi al mismo tiempo, jadeando y tosiendo, pero con una nueva chispa en sus ojos. El mar les había dado una lección de humildad, pero también les había mostrado que podían enfrentarlo, que podían cabalgar sus olas, aunque fuera solo por unos segundos. El maestro los observaba desde la distancia, con una leve sonrisa en su rostro. Sabía que este era solo el principio de su verdadero aprendizaje. El clímax de la tormenta. El cielo, ahora casi negro, se había oscurecido más que nunca. La tormenta había llegado a su punto máximo, y el viento aullaba como un lobo en la noche. Las olas, antes desafiantes, ahora eran gigantes enfurecidos, golpeando la costa con una fuerza que hacía temblar la tierra. Itzcoatl y Xóchitl se encontraban en medio de este caos, sintiendo tanto miedo como emoción en sus corazones. Era el momento de demostrar su valía. «Esto es una locura», gritó Xóchitl, mientras luchaba contra el viento que casi la arrastraba hacia atrás. «No podemos seguir así». Itzcoatl, que estaba a su lado, sintió que su determinación crecía con cada ola que se alzaba ante ellos. La adrenalina corría por sus venas, y su deseo de convertirse en un gran surfista lo impulsaba a continuar. Sin embargo, no podía ignorar el miedo en los ojos de Xóchitl. «Debemos intentarlo, Xóchitl. Este es el desafío que hemos estado esperando», respondió, tratando de infundirle confianza. «Si nos rendimos ahora, nunca lo sabremos». Xóchitl lo miró, insegura, pero en el fondo sabía que Itzcoatl tenía razón. Habían trabajado duro para llegar hasta aquí, aunque la tormenta era aterradora, también era una oportunidad única. Sin más palabras, ambos se adentraron en el agua una vez más, sintiendo el frío del océano y la fuerza de las olas golpeándolos. Mientras remaban hacia el corazón del océano, cada ola parecía querer derribarlos, pero no podían darse por vencidos. La determinación de Itzcoatl brillaba como un faro en medio de la tormenta. Sabía que este era el momento de mostrar su valor. Al llegar a un área donde las olas eran más grandes, el maestro los observaba desde la orilla, sintiéndose orgulloso de sus estudiantes. Había visto su evolución y sabía que hoy era el día en que tendrían que superar sus límites. «Recuerden lo que han aprendido», gritó, su voz resonando en medio del viento. «El océano es su maestro. No lo enfrenten con miedo, sino con respeto y valentía». Itzcoatl y Xóchitl asintieron, su enfoque renovado. En medio de la tormenta, cada uno sentía que el océano les hablaba, y lo que antes parecía un adversario ahora se convertía en un aliado. Con determinación, ambos se prepararon para enfrentarse a la ola más grande que jamás habían visto. El maestro alzó su mano, señalando una ola que se levantaba a lo lejos, más alta que cualquier otra. Era un monstruo de agua que desafiaba al cielo, y ambos jóvenes sabían que si querían convertirse en verdaderos surfistas, debían cabalgarla. «Es nuestra oportunidad», exclamó Itzcoatl, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Vamos». Remaron con todas sus fuerzas, sintiendo como la ola los atraía hacia su interior. Xóchitl, sintiendo el nerviosismo apoderarse de ella, comenzó a dudar. «¿Y si caemos?», preguntó, sus ojos reflejando el terror. «Esta ola es demasiado grande». «No pienses en eso. Piensa en lo que hemos practicado», le respondió Itzcoatl, tratando de calmarla. «El océano nos ha enseñado. Debemos confiar en nosotros mismos». A medida que se acercaban a la ola, Itzcoatl sintió como la adrenalina lo impulsaba.
Justo antes de que la ola los envolviera, se levantó en la tabla, sintiendo el empuje del agua bajo sus pies. El mundo se detuvo por un momento, y el caos se convirtió en armonía. Estaba surfeando. Se movía con el ritmo del mar, deslizándose sobre la cresta de la ola mientras el viento lo azotaba con fuerza. La emoción lo invadió, estaba finalmente haciendo lo que siempre había soñado. A su alrededor, el océano rugía y danzaba. Sin embargo, la ola era poderosa. A pesar de que había logrado mantenerse en pie, comenzó a perder el equilibrio. Su corazón se hundió cuando sintió que la ola lo arrojaba de un lado a otro. De repente, fue golpeado con la fuerza de la ola, y se encontró sumergido en la furia del mar. Mientras tanto, Xóchitl estaba en el proceso de enfrentarse a la misma ola. La adrenalina corría por sus venas mientras remaba con todas sus fuerzas. Se levantó, sintiendo cómo el poder de la ola la llevaba hacia adelante. Sin embargo, el miedo la atrapó, y cuando intentó girar, perdió el equilibrio y cayó al agua. Ambos jóvenes emergieron a la superficie casi al mismo tiempo, jadeando y tosiendo. Las olas seguían golpeando con fuerza, pero ahora sabían que tenían que mantenerse unidos. «Estamos bien», gritó Itzcoatl, buscando a Xóchitl entre las olas. «No te rindas». Xóchitl, viendo a Itzcoatl y sintiendo su apoyo, comenzó a reír a pesar de la situación. Su risa era contagiosa, y rápidamente se unió a él, encontrando la alegría en el caos que les rodeaba. «Vamos a hacerlo de nuevo», exclamó, mientras ambos se preparaban para enfrentar otra ola, esta vez más decididos. Con el apoyo del uno al otro, comenzaron a remar nuevamente. Sabían que el océano era un maestro exigente, pero estaban dispuestos a aprender. A medida que las olas seguían arremetiendo, cada caída les enseñaba más sobre sí mismos y sobre la fuerza del mar. «Recuerden, lo importante no es caer, sino levantarse», les gritó el maestro desde la orilla, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Finalmente, lograron enfrentarse a otra ola. Esta vez, el enfoque y la confianza eran diferentes. Cuando Itzcoatl se levantó en la tabla, la sensación de libertad lo envolvió. Ya no tenía miedo, estaba surfeando, y nada podía detenerlo. Xóchitl lo siguió, encontrando su propio ritmo. La tormenta se volvió parte de ellos, y en medio de la tormenta y el caos, se dieron cuenta de que estaban aprendiendo no solo a surfear, sino a confiar el uno en el otro. Mientras cabalgaban sobre las olas, el mar los aceptaba, y el miedo que antes sentían se convertía en pura alegría. Habían superado el desafío más grande hasta ahora, y aunque el océano seguía enfurecido, ellos eran más fuertes juntos. «Lo estamos logrando», gritó Xóchitl, llena de emoción, mientras ambas tablas se deslizaron sobre una ola gigante. Pero en el fondo de su mente, Itzcoatl sabía que la tormenta no había terminado. Aún así, con su nueva confianza y el apoyo de su amiga, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. «Esto es solo el comienzo», pensó, mientras se preparaban para enfrentar una nueva ola, llenos de emoción y valentía, listos para seguir luchando, juntos, en este inmenso mar que los unía. El amanecer de un nuevo camino. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, lanzando rayos dorados sobre el océano en calma. La tormenta que había arrasado la playa había cesado, dejando solo un rastro de espuma y restos de algas en la orilla. Itzcoatl y Xóchitl, exhaustos pero llenos de satisfacción, se sentaron en la arena caliente, mirando el mar con una mezcla de asombro y reverencia. «Nunca pensé que ser surfista sería así de intenso», comentó Xóchitl, mientras sacudía su cabello mojado. A su lado, Itzcoatl sonreía, aún sintiendo la adrenalina de la experiencia que habían vivido juntos. «¿Ves? Te dije que el océano es un maestro. Nos enseñó a levantarnos cada vez que caíamos», respondió Itzcoatl, con la mirada fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a calentar el agua. Ambos habían aprendido a navegar no solo las olas del mar, sino también las de la vida. Aquella experiencia no solo había sido sobre surfear, sino sobre la amistad, la confianza y el valor de enfrentarse a sus miedos. A lo lejos, el maestro observaba,
sintiéndose orgulloso de sus estudiantes. Su entrenamiento había dado frutos, y no podía esperar a ver qué seguiría para ellos. Xóchitl miró hacia el maestro y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Él se acercó, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Lo lograron?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. «Lo hicimos», exclamó Xóchitl, levantando los brazos con alegría. Itzcoatl asintió, aún sintiendo la emoción de haber superado sus límites. «¿Y cómo se sienten?», inquirió el maestro, sentándose en la arena junto a ellos. «Liberados», dijo Itzcoatl, mientras la brisa marina acariciaba su piel. «La tormenta nos enseñó que siempre hay que levantarse, no importa cuántas veces caigamos». El maestro sonrió, complacido. Sabía que esa lección era la más valiosa de todas. En ese momento, no solo estaban preparados para surfear, estaban listos para enfrentar la vida con valentía. «Recuerden, cada ola es una oportunidad», les dijo, con voz firme. «No se trata solo de surfear, sino de aprender a aprovechar cada momento. La vida está llena de altibajos, y lo importante es cómo respondemos a ellos». Xóchitl se volvió hacia Itzcoatl, viendo la determinación en sus ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz llena de curiosidad. Itzcoatl miró al océano, reflexionando sobre todo lo que habían vivido. Sabía que el surf era solo el comienzo de una nueva aventura. «Quiero seguir aprendiendo a surfear», respondió. «Pero también quiero compartir lo que hemos aprendido con otros. Hay muchos niños en nuestra comunidad que podrían beneficiarse de esta experiencia». Xóchitl asintió, entendiendo la pasión que ardía en el corazón de su amigo. «Eso suena genial», exclamó. «Podríamos crear un club de surf, donde enseñemos a otros a enfrentarse a sus miedos y a encontrar la libertad en el agua». El maestro asintió con aprobación, sabiendo que estaban listos para dar ese paso. Habían crecido, y su deseo de compartir lo aprendido solo podía hacerles bien a ellos y a la comunidad. «Eso es lo que verdaderamente significa ser un maestro», dijo. «No solo se trata de dominar el arte del surf, sino de inspirar a otros a encontrar su propia fuerza». Con renovado entusiasmo, los tres comenzaron a discutir los planes para el futuro. Se imaginaron organizando clases, talleres y hasta competiciones amistosas en la playa. Itzcoatl y Xóchitl se comprometieron a invitar a otros jóvenes, enseñándoles no solo a surfear, sino también a valorarse a sí mismos. Sin embargo, había algo más en lo que Itzcoatl pensaba. Mirando el océano, recordó a sus padres, quienes siempre habían soñado con que él encontrara su camino. La tristeza que a veces lo acompañaba se desvaneció, y en su lugar sintió una oleada de gratitud. «Gracias por apoyarme», dijo, mirando a Xóchitl y al maestro. «No solo me ayudaron a surfear, sino que me dieron la confianza para encontrar mi lugar en el mundo». Xóchitl sonrió, sintiéndose emocionada por el nuevo camino que estaban a punto de emprender juntos. «Y tú nos inspiraste a todos», respondió. «La valentía que mostraste nos ha enseñado que podemos lograr cualquier cosa si estamos juntos». El maestro se puso de pie, mirando hacia el océano en calma. «Hoy es un nuevo comienzo, no solo para ustedes, sino para todos los que vendrán a aprender. Recuerden que la vida es un viaje lleno de olas. Algunas serán suaves, otras más desafiantes. Pero cada una es una oportunidad para crecer». El sol brillaba más fuerte, reflejándose en las aguas tranquilas. Itzcoatl y Xóchitl sabían que tenían un futuro brillante por delante. Con la determinación en sus corazones, se prometieron no solo aprender más sobre el surf, sino también convertirse en guías para otros. Mientras el día se desvanecía y el cielo se llenaba de colores vibrantes, los tres se unieron en un abrazo, sintiendo la conexión que habían formado. La amistad que habían cultivado en las olas se extendió más allá del océano, creando la base de un futuro donde compartirían sus sueños y aspiraciones. ¿Están listos para enfrentar la próxima ola?, preguntó el maestro, con una sonrisa traviesa. «Sí», respondieron al unísono, llenos de emoción. Y así,
En ese rincón del mundo donde el océano se encontraba con la tierra, 3 almas valientes se prepararon para seguir sus sueños, dispuestas a enfrentar las olas de la vida con coraje y amistad. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, sabían que el viaje apenas comenzaba, y que juntos podrían conquistar cualquier cosa. Con una última mirada al océano, Itzcoatl, Xóchitl y su maestro se dirigieron hacia la playa, listos para abrazar un futuro lleno de oportunidades, aventuras y, sobre todo, un nuevo camino que los uniría aún más. La historia de su valentía y su deseo de compartir sería contada no solo en la arena, sino también en los corazones de aquellos que vendrían a surfear las olas junto a ellos.